busque conmigo el versículo 25, Joel 2:25. Joel es un libro profético, pero es un libro profético que está justo, que se está activando en estos tiempos. Estamos viendo mucha palabra profética en estos tiempos. Y dice Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Repita conmigo la primera parte. 1, 2 y 3. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Amén. Ahora quiero que declare este pedazo, estas 4 palabras, 5 palabras. Yo se la voy a leer y después usted la va a repetir. Y os restituiré los años. Quiero que lo diga conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y os restituiré los años. Esta tarde, amadas, traigo una palabra profética de restitución. Amén. Esta tarde Dios va a restituir el poder y la autoridad que el enemigo quiso quitarnos en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que ministre a la que tiene a la par y dígale: prepárate porque llegó el tiempo de tu restitución. Llegó el tiempo de nuestra restitución, amadas. Quiero que ahora vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 2. Hay una palabra que el Señor me dio justamente en el mes de mayo y sentí de parte del Espíritu soltarla en este congreso. Quiero comentarle que en la Biblia se nos narran diferentes acontecimientos, pero solo se narra 2 veces. Preste atención. Solo 2 veces vemos la narración en la Biblia de que Dios personalmente sopló de su espíritu. Solo 2 veces. Amadas, hemos declarado que somos mujeres de reino, pero el principal agente del reino en este tiempo es el Espíritu Santo. Y nosotras necesitamos fuertemente del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no como un toque, no como una sensación, una vibración. Necesitamos entender del por qué es importante o qué representa el soplo del Espíritu Santo. Amén. Y por eso, esta hora yo quiero que usted se acomode bien. Si su silla está torcidita, con toda confianza, voltee si usted quiere. Vamos a aprovechar este tiempo. Si usted toma notas, tome notas. Pero si no, yo sé que el Espíritu Santo, qué más práctico. Preste atención, cruce sus brazos y al finalizar puede comprar las prédicas y las va viendo todos los días. Amén. Pero ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque esta noche el Espíritu Santo nos va a aclarar del por qué es necesario su soplo. Amén. Somos mujeres de reino. Somos mujeres de reino, pero necesitamos ser de esas mujeres capacitadas por el Espíritu Santo. Hace años, no, pero tampoco muchos años, varios años, algunos años, Dios me dio la indicación de ungir a la pastora Chaito y de soltar en ella el manto profético. Y como profeta vine y la ministré por indicación del Espíritu. Si ustedes se darán cuenta, no cada vez que vengo ando soltando manto profético, porque cuando el Padre dice sí, cuando no, no. Y ella me decía después, profeta Vilma, el Padre dice que soy profeta, pero ¿cómo le voy a hacer? Y me recuerdo que me visitó en el hotel y me dijo, ¿qué hago? ¿Cómo se hace esto?
Entonces le dije, bueno, pues hay algunas enseñanzas, pero no se preocupe. Cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama, amadas, Dios capacita. Y en ese momento yo veía a hermana Chaito, ¿qué hago? Como que se sentía que le quedaba muy grande el saco, como decimos en Guatemala. Pero yo sabía, porque yo ya lo había vivido, que Dios no la iba a desamparar y el precioso Espíritu Santo la iba a empezar a capacitar. Y en lo que podía usarme, pues le iba a ayudar. Pero la gloria era para el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Por eso es de que esta hora y en este momento, cuando estamos declarando que somos mujeres de reino, nosotros simplemente somos instrumento del Padre para soltar lo que el Espíritu Santo quiere que usted sepa. En base a toda esta aclaratoria, yo creo firmemente que usted a partir de esta noche, usted va a valorar el soplo del Espíritu Santo y va a entender el por qué es importante tener el Espíritu Santo como agente del reino en nuestra vida. Amén. Génesis capítulo 2, ¿ya lo tienen? Y vamos a leer esta palabra tan preciosa que muchos ya la han leído, se la sabrán de memoria, pero que hay una revelación muy preciosa. Libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Dejemos ahí la lectura. Nos vamos a concentrar en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amadas, en este versículo quiero destacar 2 palabras. La primera palabra es soplo. La primera palabra es sopló. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Y sopló. Y esa es la primera palabra. Sopló. Aliento en su nariz. Aliento. La segunda palabra es aliento. La primera palabra es sopló en su nariz. Aliento. Aliento de vida. Amados, Dios pensó en el hombre, lo formó, lo creó, pero Él lo creó con un propósito, con el propósito de que nosotros seamos sus representantes en la tierra. Pero para ser sus representantes en la tierra, necesitamos del soplo, necesitábamos, o Dios sabía que era necesario que Él soplara aliento de vida en el hombre. Quiero enseñarles esta tarde, en realidad, que la palabra soplar significa encender en el original. La palabra sopló, soplar, significa encender. Amados, amadas, cuando Dios formó al hombre y lo colocó en la tierra, prácticamente el hombre era una estatua.
sin vida. Y cuando hablo de hombre, no me refiero solo a los varones, sino al ser humano, a mujeres y a hombres. Era solo una estatua. Dios necesitaba encender esa máquina viviente, pero lo que podía encender esa máquina solo era el soplo de Dios. Usted tiene un vehículo y usted no lo puede encender sin la llave. De igual forma, nosotros como personas y más que todo como hijos de Dios necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Y sopló y encendió Dios al hombre. Encendió Dios a la mujer. Dios vino y nos dio, como decimos cuando manejamos, el estartazo para que arrancara. Sopló, encendió. Eso es lo que significa aliento. Aliento. Y la palabra aliento en el original significa inspiración divina o intelecto divino. Dios creó al hombre, lo formó, quizás lo puso de pie, quizás acostado, no sé cómo, porque ahí sí ya la Biblia no nos dice y tampoco quiero yo agregar palabras que no son. Dios formó al hombre y dijo, bueno, ¿qué procede ahorita? ¿Qué procede? ¿Con qué propósito yo creé al hombre? Con el propósito de que me represente, excelente, pero yo soy un Dios en movimiento, estoy encendido, ok. Encendió al hombre, sopló y el hombre abrió los ojos y se encendió el hombre, se activó el hombre, se activó. Y una vez activado, dice Dios, ahora necesito darle el aliento de mi vida a este hombre, a esta mujer. Y sopló aliento de vida en el hombre. Dios enciende al hombre, lo ve una vez encendido, me imagino Dios y los ángeles. Lo hemos logrado, ángeles. Dios, Jesús, Espíritu Santo, mira. Y el hombre ya encendido. Y de repente dice, siguiente paso, soplar el aliento de vida que yo tengo. Transmitir la inspiración divina que yo tengo en el hombre. ¡Qué privilegio! Porque Dios pensó no solo en el hombre como un adorno, sino como algo que podía transmitir, transportar de lo mismo que él tenía. Esa inspiración divina que había en él, nos la transmitió, mujeres. En ese momento era Adán. Le transmitió a Adán el soplo divino, le transmitió a Adán el intelecto, la inspiración divina y le dijo, Adán, tú te vas a quedar en esta tierra, pero te vas a quedar con mi intelecto, con mi inspiración divina. Te quiero en esta tierra. Y pone Dios a Adán y ya lo activa. Y es que qué interesante esto, amadas. Cuando yo estaba entendiendo esta palabra, a mí se me abrieron los ojos como no tiene idea. Porque cuando Dios creó al hombre y creó y le transmitió ese soplo divino, lo hizo con el propósito de que gobernara. La Biblia dice que después de haberlo formado, después de haberlo encendido y de haberlo activado, lo llevó y lo colocó en el Edén. Así dice la Biblia. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El Edén representa territorio. Y Dios inmediatamente, después de haberlo formado, le dijo,
yo te formé, Adán, y he puesto de mi intelecto divino en ti para que gobiernes un territorio. Y lo colocó en el Edén, lo puso en el Edén, lo asentó en el Edén, le otorgó territorio en el Edén. Y dice la Biblia, inmediatamente lo traslada y lo ubica en el Edén, y el Edén representa el territorio. Pero aquí vemos, y quiero explicarles estos versículos, pero aquí vemos que luego de haberlo plantado en el Edén, dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Quiero que entienda conmigo esta palabra. Vemos que Dios formó a Adán, lo encendió, lo activó y le colocó su inspiración divina y su intelecto divino. Aliento significa inspiración o intelecto divino. Y luego viene y lo coloca en un territorio. Lo coloca en el territorio y dice, e hizo nacer diferentes tipos de árboles. Y en realidad los árboles son representaciones son símbolos que representan diferentes áreas en esta tierra. Se las voy a explicar. Hoy le voy a dejar algo de doctrina. En primer lugar dice que hizo nacer todo árbol delicioso. El árbol delicioso, amadas, representan los recursos naturales de la tierra. Ahora al final le voy a explicar por qué. Representan los recursos naturales de la tierra. Representan los medios alimenticios. Dios dice, ya hice al hombre, lo encendí, lo activé, ya le puse mi intelecto, ya le entrego territorio, pero ¿qué va a hacer en ese territorio? Ok, dejó al hombre ahí y fue y empezó a formar los recursos naturales para nuestra vida. Árbol delicioso. Árbol de vida, dice, representa el ámbito espiritual. Dios pensó en todos los ámbitos. El árbol delicioso representa el ámbito alimenticio. El árbol de la vida representa el ámbito espiritual. Luego dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, y esto representa el ámbito de los actos morales y de conducta. 3 tipos de árboles que plantó Dios en el Edén. Y entonces viene Dios y le dice, Adán, el Edén va a contar con recursos naturales, va a contar con recursos, ámbitos espirituales, y va a contar también con ámbitos morales. ¿Qué quiero decirle con esto? Quizás ahorita parezca un poquito enredado. Mujeres, Dios creó al hombre y sopló aliento de vida para que pudiéramos administrar los diferentes ámbitos que Dios estaba estableciendo en la tierra. Dios dijo, ¿quién me va a administrar todos los recursos naturales? El hombre. ¿Quién se va a encargar de enseñar las formas de conducta? El hombre. ¿Quién se va a encargar de ver los recursos espirituales? El hombre. Le dejo la enseñanza acá. El primer soplo de vida tuvo el propósito de activar en el hombre el gobierno de Dios.
Amadas, desde que Dios nos creó pensando en gobernar, pensando en reinar. Dios no nos crió para ver qué salía. Y es que me llamaba mucho la atención a mí el Espíritu Santo, porque me decía, ¿te das cuenta todo lo precioso que Dios puso en el Edén? Y me decía el Espíritu, Dios jamás pensó en formar al hombre para que sufriera. Dios nunca pensó en formar al hombre para que sufriera. Dios pensó en formar al hombre para que fuera feliz, para que gobernara, para que disfrutara, para que gozara de las bendiciones del reino.